Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Qué gusto escucharte, amigo, y saludar a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero hablar de un tema importante. Mira, quiero que hablemos de la importancia, la trascendencia que tiene la labor judicial en la materia fiscal. Y específicamente me refiero, cuando hablo de labor judicial, a esta labor que desempeñan los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Quiero hablar hoy del Poder Judicial Federal. Esto es importante porque en la materia fiscal, estimado Jorge, tenemos un escenario muy distinto al derecho privado, es decir, muy distinto a lo que sucede en materia civil o en materia mercantil o en materia laboral, en la cual están comprometidos los derechos de particulares, porque los derechos en ese momento se contraponen el derecho de un civil contra otro, sea ya en su carácter de esposos o expareja, sea ya en su carácter de patrón y trabajador, o posiblemente entre dos comerciantes. En la materia fiscal pasa algo distinto. En la materia fiscal es el gobierno encargado de recaudar las contribuciones respecto del contribuyente, ciudadano, empresario, que tiene la obligación de pagar impuestos. Entonces, este escenario se modifica porque en materia fiscal hay un principio que establece el Código Fiscal de la Federación que dice que todos los actos de las autoridades fiscales, Jorge, se presumen legales. Es decir, todavía no resolvemos si son o no legales, pero presumimos que sí lo son. Por lo tanto, a quien le corresponde demostrar que un acto de autoridad es ilegal, que un acto de autoridad puede afectar los derechos humanos o derechos del contribuyente, es a la persona que se defiende en contra del acto. Y la defensa principalmente o de forma inicial se da en dos escenarios que siguen siendo instancia administrativa. Fíjate lo que sucede. El primer recurso al que tienen acceso las personas para defenderse en contra de los actos de las autoridades, como son el SAT, el IMSS, el Infonavit, o incluso cuando atiende la materia federal Cefiplan aquí en el estado de Veracruz, Jorge, es el recurso administrativo, ya sea de revocación o de inconformidad. Pero este recurso lo resuelve un superior jerárquico o la misma autoridad que emite el acto. Entonces, digamos que estamos sometiendo únicamente a cuestiones de calificación de mera legalidad la actuación de una autoridad. Si nosotros los contribuyentes decidimos no irnos al recurso de revocación, sino irnos a un juicio, el primer juicio que nos corresponde, Jorge, es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hay que decirlo, este tribunal no es judicial. Este es un tribunal ejecutivo, es decir, pertenece al Poder Ejecutivo, es un tribunal administrativo, es un tribunal de legalidad. Y fíjate un dato duro que es importante recordar o traer ahorita, es que este año, al menos en lo que llevamos, más de 30,000 sentencias que emitió este Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron modificadas en juicio de amparo por los tribunales judiciales en favor de los contribuyentes. Es decir, cuando llegamos a la instancia primera del Tribunal Ejecutivo, el gobierno ganó esas sentencias. Y es hasta el juicio de amparo, cuando se solicita a los juzgados federales que sean quienes resuelvan si hay o no una violación de derechos fundamentales, si efectivamente nos encontramos frente a un acto de ilegalidad, que en más de 30,000 casos, hablando de juicios fiscales y administrativos, se dio revés a esa sentencia y se hizo estudiar nuevamente al tribunal para efecto de tener una decisión diferente, que en muchos casos, ahora sí, en una segunda vuelta, fueron en beneficio de los contribuyentes. Luego entonces, vemos aquí que el primer paso es el recurso administrativo, el segundo, el juicio contencioso ante un tribunal administrativo, es decir, las autoridades del Poder Ejecutivo son las que siguen resolviendo y se detienen en la mayor parte de los casos, Jorge, en cuestiones de mera legalidad, lo que dice la ley. Y entonces aquí es donde entramos a cuál es la labor del Poder Judicial. El Poder Judicial
en la materia fiscal puede actuar de tres maneras principales. La primera de ellas, como ya lo decíamos, cuando el contribuyente se defiende una vez en el recurso, se defiende por segunda vez en el juicio contencioso administrativo y todavía no logra convencer a los tribunales de que efectivamente hay un acto violatorio de sus derechos, entonces el tercer lugar donde puede llevar su reclamo de justicia es ante el Poder Judicial Federal a través de algo que se llama juicio de amparo directo. Y entonces a estos jueces del Poder Judicial Federal es a quienes les corresponde advertir la existencia de violaciones de derechos humanos a quienes pagamos impuestos, nada más y nada menos que quienes sostenemos el gasto público de la Federación. Y entonces estos reclamos son resueltos por estas personas que son especialistas, que son peritos en derecho, y que ellos además tienen una formación de recursos de derechos humanos que le permiten advertir las violaciones por actos de autoridad, por actos de gobierno a las personas que contribuimos y logran encontrar justicia, así como la defensa de los derechos fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de certeza. Eso es lo que hace un juez federal hablando de juicio de amparo directo. Y los otros dos mecanismos por los cuales trabaja en favor de los ciudadanos el Poder Judicial Federal es a través del juicio de amparo indirecto, que en la mayoría de los casos procede contra las nuevas leyes o contra las reglas generales, es decir, los actos del Poder Legislativo, y entonces el Poder Judicial actúa como un contrapeso independiente, un contrapeso autónomo, que aquí valga la pena decirlo, se debe a la justicia y no así al escrutinio popular. Y entonces ahí garantizamos que tengamos sentencias justas, aunque éstas puedan no ser populares, porque a veces la opinión de la mayoría no es la opinión correcta. Y el tercer punto es respecto de aquellos actos, Jorge, en los cuales hay una violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, sucede mucho cuando la autoridad fiscal llega a embargar cuentas de pensiones, cuentas de asalariados, y en estos casos hay una violación de derecho fundamental, que si tú haces que esta persona tenga que ir a recurso, luego a juicio administrativo, para llegar a un juicio de amparo, la justicia pronta y expedita no sería una garantía, sino que es yéndose directamente al Poder Judicial que puede encontrar una solución y la garantía de estos derechos fundamentales. Entonces, un mensaje que hoy quisiera yo dejar es que la labor del Poder Judicial es muy importante para la defensa de los derechos fundamentales en materia fiscal, porque en materia fiscal, a distinción de las otras materias, quien lleva la de ganar es la autoridad. Porque además la autoridad, por una ficción de ley, se presume que todos sus actos son legales. Máxime, que hay que recordarlo, en materia federal hay algo que se llama soberanía tributaria. Y esa soberanía tributaria la ejerce el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y es regulada, querido Jorge, a través del Poder Judicial. Y por eso, desde aquí mandamos pues las mejores intenciones para que el Poder Judicial siga siendo autónomo, siga siendo independiente y podamos gozar nosotros de un defensor efectivo de los derechos fundamentales, que regule esta materia que es muy importante, estimado Jorge. Definitivamente, mi querido Mario, y bueno, pues para esto todos necesitamos expertos como tú. ¿Dónde te pueden localizar? Con muchísimo gusto estamos para servirles y poder patrocinar la defensa de sus derechos al teléfono 6628-470839 o al correo electrónico mario.hertz@olu.com. Muchísimas gracias, mi querido Mario, como cada miércoles que estás con nosotros. Fuerte abrazo, Jorge. Nos vemos la próxima semana. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.